Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Fernando Barrios Lara, estudiante de Unicor Salud de Ingeniería Industrial, y en este video hablaré sobre la transición energética en Colombia y en el mundo. Un tema de gran importancia para el desarrollo sostenible, además de la economía y fuera del planeta incluso. La transición energética podemos decir, y esta hace referencia al cambio del uso de energías tradicionales como el petróleo, el gas, incluso hacia energías más limpias y renovables como la solar, la eólica, la hidráulica y la geotérmica. Este proceso busca reducir la contaminación, combatir cambios climáticos y garantizar un suministro energético sostenible para las futuras generaciones. ¿Qué es una transición energética? La transición energética no es más que el proceso global que implica reducir, mejorar, implementar y busca reducir las independencias de los combustibles fósiles, como también incrementar el uso de energías renovables y además de eso implementar nuevas estrategias tecnológicas que busquen la mejoría de la energía. En este caso, desde la revolución industrial, podemos decir, enfatizando a mucho tiempo antes, el mundo ha dependido del carbón y el petróleo. Sin embargo, el aumento de emisiones de CO2 ha provocado problemas como el contaminamiento. Organismos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y acuerdos como el Acuerdo de París, y que promueven acciones para reducir emisiones y limitar el aumento de la temperatura global. Transiciones energéticas en el mundo. Muchos países están liderando este proceso, como Alemania, China, Estados Unidos y Noruega. En Alemania ha convertido fuertemente la energía solar en una eólica, como en China es uno de los mayores productores de los paneles solares en el mundo, como en Estados Unidos se cuenta con un aumento de producción de energías renovables en estos últimos años, y en Noruega lideran la movilidad eléctrica. Las principales fuentes renovables en el mundo son energía solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa. Sin embargo, la transición enfrenta desafíos como altos costos iniciales, infraestructura limitada, dependencia económica de los otros países como los... Si hablamos de transición energética en Colombia, en el caso de Colombia ha avanzado en energías renovables convencionales. En el caso de este caso, Colombia cuenta con una gran potencial en panel solar de La Guajira, potencial eólico en la región Caribe y amplia generación en hidroeléctrica. El gobierno ha impulsado y ha tenido mano en las leyes para fomentar energías limpias, verificar la matriz energética y reducir emisiones. Colombia también busca reducir la dependencia del petróleo y del carbón, ya que estos representan una parte importante de sus exportaciones. Además, el país ha asumido compromisos internacionales para reducir emisiones de gases en efecto invernadero. Y terminamos con las ventajas, la transición energética. Estos son los principales beneficios que encontramos: reducción, disminución, generación, innovación y seguridad. Cuando hablamos de reducción, hablamos de la contaminación ambiental que se busca reducir, disminución del cambio climático, generación de nuevos empleos verdes, innovación tecnológica e inseguridad energética a largo plazo. Si hablamos de los desafíos y retos que se encuentran, no obstante, existen retos importantes: el impacto, la necesidad, la resistencia y garantizar. Cuando hablamos de impacto, hablamos del impacto económico que tienen las regiones dependiendo del petróleo y del carbón. Necesidades, la necesidad de inversión en infraestructura, resistencia política y social, como también garantizar el acceso equitativo a la energía. La transición debe ser justa, es decir, proteger a los trabajadores y comunidades afectadas. Una vez acabamos con el video, podemos decir y llegar a la conclusión de la transición energética es un proceso necesario e inevitable para enfrentar el cambio climático y garantizar un desarrollo sostenible. Tanto en el mundo como en Colombia, los avances son significativos, pero aún existen grandes desafíos. El compromiso de gobierno, empresas y ciudadanos será clave para lograr una transición eficiente, sostenible y justa. Muchas gracias por su atención. Seguido a esto, hablemos del impacto económico que tiene la transición energética. La transición energética no solo es ambiental, también es económica, y esta genera tres puntos muy importantes. Primero, el ambiental, que genera
millones de instalaciones en paneles solares, el mantenimiento de parques eólicos y el desarrollo tecnológico, reduciendo también la dependencia de importaciones de combustibles fósiles. Como también un dato importante, atrae inversión extranjera. En el caso de Colombia, la diversificación energética puede fortalecer la economía a largo plazo y reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del precio del petróleo. Sin embargo, tres puntos muy importantes que esto implica sería transformar, capacitar y rediseñar. Cuando hablamos de transformar nos referimos al sector de labores. Cuando hablamos de capacitar nos referimos a los trabajadores y rediseñar como las políticas fiscales, transición energética y cambio climático. El principal objetivo de la transición energética es reducir emisiones de gases de efecto invernadero y el sector energético es el responsable de gran parte de estas emisiones globales de carbono. El panel intergubernamental sobre el cambio climático ha advertido que si se reduce drásticamente las emisiones, podemos obtener como siguientes las consecuencias: sequías más intensas, inundaciones, el aumento del nivel del mar, crisis alimenticia y transición energética justa. Seguido con esto terminamos con un tema muy importante como la transición energética justa, siendo esto un concepto muy importante en la transición energética, dando como significado el cambio de las energías limpias, donde debe protegerse a los trabajadores del sector minero y petrolero, donde ofrecer programas de reconversión laboral es importante, donde se debe garantizar el acceso a energías a zonas rurales y evitar que aumenten las desigualdades sociales. En regiones donde la economía depende del carbón, el cierre de minas debe planificarse con alternativas productivas. Si nos referimos a esto a un futuro, podemos decir que se espera que por lo menos en los próximos 20 a 30 años, la energía renovable sean la principal fuente de generación. Me refiero mundialmente. 2, disminuye el uso del carbón. 3, aumenten los vehículos eléctricos. Se desarrollen ciudades sostenibles con edificios autosuficientes energéticamente, y donde podemos considerar que incluso algunos expertos consideran que estamos viviendo la mayor transformación energética desde la revolución industrial. La transición energética no es solo responsabilidad del gobierno, muy mentira. Cada uno de nosotros puede contribuir reduciendo el consumo de energía, utilizando transporte sostenible y apoyando políticas ambientales. Seguido a esto, hablemos del panorama mundial, donde se dice que el sector energético es responsable de más del 70% de emisiones globales de gases en efecto invernadero, según el panel intergubernamental sobre cambio climático. Digamos que se aproxima a un 80% de energía mundial aún provienen de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas. Las energías renovables representan cerca del 30% de la generación eléctrica mundial. La energía solar es la fuente que más ha crecido en las últimas décadas, con incrementos anuales superiores hasta el 20% en capacidad instalada. El costo de los paneles solares ha disminuido más del 85% desde el 2010. Y si hablamos de qué impactos puede tener el cambio climático, por ejemplo, sería la temperatura promedio global ha aumentado alrededor de 1.1 grados centígrados desde la era preindustrial. Para cumplir el objetivo del Acuerdo de París, las emisiones globales deben incluirse aproximadamente en 45% para 2030. Si no se actúa, el aumento podría superar los 2 grados centígrados antes de 2100, generando impactos severos en ecosistemas y economía. Otro dato importante sería la inversión global, donde la inversión mundial en energías limpias supera el 1.7 billones de dólares anuales, donde también por primera vez la inversión de energías renovables supera ampliamente lo destinado a combustibles fósiles.
El sector de energías renovables genera más de 13 millones de empleos en el mundo. Y si nos vamos a Colombia, específicamente matriz energética cuenta con más de 65 al 70% de la electricidad proviene de hidroeléctrica. Las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica han crecido significativamente durante estos últimos 5 años. Colombia tiene uno de los mayores potenciales, que es la energía eólica en América Latina. Un ejemplo sería en el caso de La Guajira, por su alto promedio de viento. Si hablamos de emisiones, Colombia aporta aproximadamente el 0.6 de las emisiones globales, pero es altamente vulnerable al cambio climático. El país se comprometió a reducir sus emisiones en un 51% para el 2030. Y tanto la economía no se salva, también entra aquí, y el petróleo y el carbón representan cerca del 40 al 50% de las exportaciones del país. Colombia es un país que depende mucho de este tipo de productos como el petróleo y el carbón, y esto hace que la transición energética sea un desafío económico importante.